¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del presidente de la Autoridad Portuaria, don Jesús Vázquez Almuiña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí en una jornada, una más complicada. Llevamos ya 9 días de parón en el sector del transporte de mercancías por carretera que está afectando a todo el mundo, pero muy particularmente en nuestra ciudad a la actividad portuaria, ya sea a la lonja, al pescado, pero entiendo que también a los contenedores, etcétera. Bueno, ¿cómo es un poquito la situación, esa radiografía a día de hoy? ¿Cómo están las cosas en el puerto? Pues estamos preocupados, ¿no? Porque es una situación ya que se está cronificando y lógicamente dificulta pues, la parte importante de la cadena de logística, que es el puerto, desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque sí es cierto que nos está llegando mercancía, pero luego trasladarla afuera tiene muchas dificultades. Y en el caso de la pesca, pues ya había un problema serio con el coste del combustible para los pesqueros, y con esta situación pues aún encima la posibilidad, el riesgo es de que no puedan vender sus productos. Ayer sí que veíamos salir un convoy destino a los principales mercados de las ciudades más grandes españolas. Llevamos unos cuantos días sin que se moviese género pues hacia Madrid, hacia Barcelona, hacia Valencia. También vemos imágenes de que efectivamente hay pescado en la lonja y subasta, no tanta a lo mejor como antes, porque están volviendo los barcos de Gran Sol, etcétera. Hay algo de actividad, pero por otro lado también hay un parón, ¿no? en la bajura y todo esto, o sea que la situación en el corto o medio plazo, si esto no se arregla, obviamente va a ir a peor, porque llegará un momento, por lo menos en el pescado, en que no haya ni siquiera género. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos las cámaras llenas y el pescado fresco tiene un tiempo determinado para poder venderse, ¿no? Entonces, hasta ahora hay movimiento a nivel local, pero no había movimiento con los grandes mercados del país. Ayer, como bien dices, pues salió un convoy, ¿no? Protegido por la policía, y consiguió llegar a sus puntos de destino, ¿no? Pero es muy difícil y cada operación de este tipo pues, es complejo, y lógicamente las empresas, tanto las pesqueras como el resto de empresas que operan en el puerto, pues no pueden planificar a más de un día vista, ¿no? Es algo muy difícil, que hasta ahora lo han salvado bien, porque tenemos un tejido empresarial muy maduro que ha hecho las cosas bien durante la pandemia y durante la pospandemia, pero cada día le es más difícil. Y son cuestiones, en algunos casos no, pero en otras que son vasos comunicantes, es decir, que afectan a todos. El precio del gasóleo afecta al camionero, por eso ha parado, por eso hay estas huelgas, pero también afecta pues al resto de empresas. Bueno, sí. Pues estamos hablando de la pesca, o sea, barcos que no salen directamente porque no compensa salir. Efectivamente, ¿no? Ya veníamos arrastrando ese problema en la pesca. De hecho, había amenaza incluso desde la Unión Europea de quitar las subvenciones al gasoil, algo que dijimos que era inviable, y ahora lo estamos viendo que es una situación dificilísima, ¿no? Y además, claro, sabiendo que igual traen el pescado a puerto y no pueden venderlo, ¿no? Eso crea una incertidumbre, una inseguridad, que es muy difícil que las empresas en general lo puedan hacer. Y el puerto es un eslabón entre lo que es la logística que llega a través del mar, y luego hay que desplazarla vía terrestre fundamentalmente, muy poco tren, y al revés, ¿no? También trasladamos mercancías desde nuestras empresas hacia afuera. Con lo cual esto es muy, muy difícil, como digo, como no tenemos una posibilidad de planificar, dar seguridad, entendemos que se debe resolver con negociación. Esto tiene que haber una negociación a nivel de Estado, a nivel de Unión Europea, para eliminar esos problemas que tenemos en el día a día, y que las empresas puedan tener seguridad de trabajar durante periodos largos. Y todo esto en una situación, en un contexto de guerra, en esa invasión de Rusia a Ucrania, que entiendo también ha afectado, puesto que hay un comercio, ¿no? Entre estos dos países, y esas sanciones impuestas también a Rusia, que habrá hecho que el día a día también en el puerto se haya resentido. No sé hasta qué punto afecta o ha afectado en los resultados, o está afectando en el devenir diario del puerto, en la actividad económica. Lógicamente influye, no tanto por el directo, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, donde tenemos en total pues unos 26.000 toneladas al año, es decir, no es un movimiento muy grande, pero afecta a todo lo demás, ¿no? Todo lo que es lo decimos, el coste de la energía, el combustible, las materias primas, todo esto al final es un mercado global, y la logística es una cadena que, si falla uno de los eslabones, pues se puede venir todo abajo. Y eso, por eso digo que es tan importante, ¿no? Aparte que nosotros evidentemente condenamos todas las acciones violentas que ocurren y que se están produciendo en algún caso, debe haber una negociación, deben sentarse, ya digo, y tomar medidas a nivel estatal y a nivel europeo para esto, que no solo afecta a España, pero España
está, yo creo que muy sensibilizada por todos los datos económicos anteriores ya a esta crisis, debe cuanto antes solucionarse. Y luego está, a mayores, por si fuera poco, esa falta de suministros, por ejemplo, para la automoción, los famosos microchips, que ha hecho, bueno, pues que la producción en Stellantis haya ralentizado cuando no parado. De hecho, estos días la factoría está parada, se habrá resentido también, entiendo, el tráfico en el puerto, y aún así, con todas, el puerto cerraba un mes de febrero, bueno, pues con un crecimiento del 7%, o sea, unas cuentas realmente importantes, sorteando, entiendo que hasta el momento, pues toda esta tormenta casi perfecta, ¿no?, de cuestiones. Sí, por lo que decía antes, ¿no?, porque tenemos un tejido empresarial muy maduro que trabaja muy bien. Por ejemplo, el grupo Stellantis que decías, pues es un ejemplo, ¿no? Han tenido que trabajar año pasado sin poder planificar a meses vista, sino adaptarse a una realidad que era que no tenían pues, microchips. Pues eso es dificilísimo para hacerlo con la cantidad de trabajadores que tiene, pero además las auxiliares también se ven afectadas, y también se ven afectadas las navieras, porque las navieras trasladan los vehículos hacia afuera, fundamentalmente Europa, Francia, Bélgica, y no saben semana a semana si van a tener vehículos suficientes para hacer el traslado. Quiero decir con esto que es una cadena tan compleja que pequeños fallos en los eslabones hacen que la cadena no pueda funcionar, y en este momento hay grandes problemas, como bien recordábamos ahora, desde la guerra, la falta de materias primas, el coste de la energía, todo esto está afectando de forma muy importante. No sé si hay un plan de contingencia, cuáles son las perspectivas, las expectativas del puerto, bueno, pues este ejercicio económico. Siempre se hace, digamos, una presunción de lo que va a ocurrir. No sé cuál es el escenario que maneja ahora mismo la autoridad portuaria. Nosotros prevemos un crecimiento a lo largo del año, pero es cierto que en este momento las previsiones tenemos que ir modificándolas mes a mes. Y hasta ahora, enero-febrero, fueron 2 meses buenos, la estadística es así, automóvil por debajo del año pasado, pero el resto muy bien, ¿no? Lo que es mercancías pues, que a través de contenedores han crecido de forma importante, pero entendemos que el mes de marzo va a tener un resultado negativo, un mal resultado para lo que estamos hablando, y no sabemos lo que va a pasar en los siguientes meses. Si esta guerra continúa, se cronifica, o esta huelga se cronifica, pues son aspectos que evidentemente pueden deteriorar todavía mucho más la producción industrial, el soporte de materias primas, y llegar a afectar, como ya está empezando a afectar a los mercados, al suministro básico en los mercados. En todo caso, la actividad, digamos, desde la dirección del puerto tiene que continuar el día a día, ese desarrollo. Se está cometiendo, bueno, pues un relleno, lo que califican en relleno, se está ganando superficie al mar ahí en la zona de Overves, que ha sido también muy cuestionado. ¿Es necesario esos 8.300 metros cuadrados más a mayores? ¿Por qué y para qué exactamente? Sí, bueno, estamos hablando de un terreno, digamos, que ya no tenía ninguna actividad fuera de la portuaria, desaprovechado para la actividad portuaria y que necesitaba. Precisamente cuando hablamos del Berbés, el Berbés es un eje fundamental. ¿Por qué? Porque fue donde nació el puerto, donde nació la ciudad, y que somos un puerto, digamos, de los más importantes del mundo, ¿no? Por lo que tenemos que es facilitar. Nosotros, nuestra función fundamentalmente en el puerto es facilitar, siempre con el marco de protección medioambiental que estamos haciendo. Estamos recibiendo premios a nivel medioambiental en toda Europa, y eso significa que el puerto está muy preocupado por la protección del medio ambiente, pero también de la actividad portuaria que pueda seguir. Y ahí tenemos en esa zona, ahora que hablamos de la salida de los trailers hacia el resto de Galicia, hacia toda España, estamos hablando de que son más de 90 bocas de carga, ¿no? 90 trailers que necesitan movilidad en un espacio que quedó muy limitado por ampliaciones como fuera del túnel, que dejaron al Berbés constreñido. Entonces necesitamos mejorar esa operatividad, como digo, respetando absolutamente cuidando todas las normas medioambientales que tenemos que hacerlo. No nos gusta como tal ocupar la mina de mar, pero a veces es necesaria para que esto que estamos diciendo, dar facilidades a que las empresas, en este caso del Berbés, puedan realizar su función. Hablaba usted de que bueno, se había quedado un poquito constreñido por el tema del túnel, ese túnel famoso de Beira-Mar, que en los últimos meses el Ayuntamiento volvía a poner encima de la mesa y que la autoridad portuaria descarta precisamente porque ahogaría esa movilidad, esa actividad en el puerto pesquero. Efectivamente, nosotros, primero, no hay un proyecto sólido presentado que se pueda discutir, pero lo que no podemos es permitir que la actividad, tanto de la zona del Berbés como la zona de Astilleros, quede comprometida
por digamos, un túnel que va a limitar esta actividad y que además tiene un coste muy elevado, ¿no? Entendemos que el Orillamar es el eje principal del puerto. Si cortamos ese eje, desde luego lo que vamos a conseguir es dificultar cualquier actividad portuaria y, como estamos viendo, cualquier digamos, dificultad que creemos a las empresas para poder trabajar hace que se deslocalicen. Si dejamos que el puerto de Vigo pierda competitividad, se van a ir a puertos próximos en la propia provincia o en el país de al lado. Y eso yo creo que Vigo no se lo puede permitir. Vigo necesita al puerto, el puerto necesita a la ciudad y todo su área, y las mercancías para que sea, desde luego, que tenga las empresas viabilidad, necesitan una salida hacia el exterior a través del puerto y también recibir muchas mercancías, muchas materias primas que ellos luego transforman y producen. En esa interacción de la que habla usted del puerto con la ciudad es necesario que, más allá de la mera actividad económica, el puerto también contribuya a mejorar la imagen, ¿no? la calidad de vida, y ahí encaja todos estos proyectos que se están realizando. Por ejemplo, hablaba usted de Orillamar, de Beiramar, ese carril bici, esa transformación, esa humanización que se va a completar luego en una próxima fase hasta Bouzas, incluso hasta el Paseo de los Peces. Todo eso se va a reformar en busca de esa interacción con la ciudad, ¿no? De darle también al vigués espacios, ¿no? Para el disfrute, que no todo sea actividad económica, o sí, pero en todo caso complementaria con el uso y disfrute de los espacios. Sí, como bien sabes, el puerto de Vigo tiene una bandera, ¿no? Que es el crecimiento de la economía azul, el Blue Growth, que es un proyecto europeo que Vigo fue de los primeros puertos que decidió, digamos, actuar bajo esos parámetros en su totalidad. Y desde entonces estamos haciendo actividades y nuevos desarrollos en proyectos que no tienen actividad económica, ¿no? Porque creemos que la sostenibilidad tiene que ser económica, evidentemente, lo estamos hablando, las familias necesitan esa actividad, pero sobre todo social, empleo y también medio ambiente. Y eso es tres pilares que nosotros desarrollamos. Hemos empezado y somos de las autoridades portuarias que en porcentaje más dinero dedica a esa interacción puerto-ciudad. Hemos hecho ahora la ampliación de Orillamar con un paseo peatonal, un paseo para las bicicletas, y vamos a llevarlo hasta Bouzas para conectar con el paseo que ya tenemos en este momento y que también vamos a remodelar. Y una zona que creo que es muy especial y que ha sido una demanda histórica, no solo de los vecinos del Berbés, sino de toda la ciudad, el poder pasear próximo al mar en esa zona, ¿no? Que hasta ahora pues estaba vedado y tenían que ir solo en el lado tierra, en la plaza del Berbés. Creemos que ese va a ser un proyecto también englobado dentro de ampliar esta actuación de Orillamar hasta Bouzas. Ese tramo va a enriquecer claramente la relación del puerto y la ciudad. Y nosotros, como puerto, desde luego, le tenemos que dar a la ciudad una parte de lo que la ciudad nos da a nosotros. En esa interacción, en esa decisión del puerto de contribuir a mejorar obviamente la ciudad, encaja, y en ese proyecto global del Blue Growth, del crecimiento azul, encajan tanto el Living Ports como Peiraos ao Sol, que son estos proyectos un poco, resumiendo muy mucho, de visión submarina, ¿no? Para que veamos lo que hay en la ría, uno de ellos en la dársena de Bouzas y el otro en la dársena de Alase, el Living Ports, que recientemente, pues me parece que se ha situado finalista o está en estos premios que siempre decimos los Oscars ¿no? Un poco así, en todo caso un reconocimiento internacional a un proyecto que pretende, bueno, pues poner en valor lo que tenemos para el vigués, ¿no? Para que sepa exactamente el valor que tiene la ría, ¿no? También. Sí, el proyecto es Living Ports, globalmente se llama Peiraos ao Sol Port. Lo que busca precisamente es dar a conocer a los ciudadanos lo que es el puerto, qué estamos haciendo en esa actividad, que se puedan acercar, sobre todo especialmente los chavales, los más jóvenes, porque eso es nuestro futuro, y que puedan ver la biodiversidad que hay ahora mismo en las dársenas del puerto, porque hoy las aguas del puerto son muchísimo más limpias que hace 20 años. ¿Por qué? No es porque haya menos actividad, sino porque las medidas que nosotros damos de protección medioambiental pues están surtiendo efecto. Todas las empresas saben que el puerto vigila precisamente este tipo de actividades y lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, queremos que con un visor submarino que se está desarrollando y próximamente estará en la Alase, pues se pueda uno bajar y poder ver directamente qué es lo que tenemos allí, colocar estructuras que son, digamos, verdes, con la creación de cavidades para que puedan desarrollarse
peces, todo tipo de seres vivos que tenemos ahora mismo ya ahí, desde la nécora hasta el centolo o cualquier otro pez de nuestra bahía, que lo puedan ver, que se pueda ver que están ahí, y como digo, al mismo tiempo probar este tipo de materiales, que son materiales que vienen para quedarse, eliminando el hormigón, el antiguo hormigón que producía bastante rechazo. Son hormigones diferentes que producen, pues eso, un crecimiento de la vida, de la biodiversidad en un puerto que tiene actividad. Una cosa no debe ser, desde luego, incompatible con la otra. Hay que fomentar el crecimiento económico, pero hay que respetar el medio ambiente. También ha habido en los últimos años muchas limpiezas submarinas, ¿no?, para recoger, bueno, pues, residuos que con el paso de los años pues, han quedado ahí, a lo mejor abandonados, y que ahora efectivamente no tiene nada que ver la calidad de las aguas y la transparencia de las aguas con lo que había hace unos años. Pero el respeto medioambiental tampoco tiene que dejar de lado, decimos, ese crecimiento económico, esa necesidad, por ejemplo, de la salida sur, esa conexión con Bouzas, que se ha topado con la resistencia, en principio, del alcalde del Ayuntamiento de Vigo, que habla de que partiría la ciudad, partiría el barrio de Colla en dos. ¿Hasta qué punto es necesario y cómo están esos planes? ¿Saldrá o no saldrá adelante? Bueno, en este momento hay un estudio informativo por parte del Ministerio. Nosotros creemos que la pregunta no es cómo va a afectar a la ciudad. En principio, la pregunta ¿es necesario una terminal ferroviaria en una terminal portuaria? Pues la Unión Europea nos lo está diciendo. Ahora mismo el transporte en Galicia de mercancías en tren es del 3,5%. En España puede estar en el 4 o 5%. En Europa nos pide un objetivo de llegar al 20%. Eso es imposible si no conectamos los puertos a través del ferrocarril. Y la mayor parte de las terminales, las grandes terminales españolas y europeas, tienen esa terminal. Y las que no lo tienen están en proyecto. Véase el puerto exterior de La Coruña. ¿Por qué en La Coruña es bueno, en Málaga, en Barcelona es bueno y en Vigo es malo? O sea, la primera idea es necesario, claramente, hoy una gran terminal, la mayor terminal del puerto de Vigo es Bouzas, necesita una conexión ferroviaria. Ahora pasamos al segundo punto, es que no rompa la ciudad. Totalmente de acuerdo con el alcalde. Yo creo que soy un claro defensor de la ciudad. Me parece que la ciudad no puede, como digo, verse alterada por nuestra actividad y por lo tanto hay que buscar un proyecto que no afecte. Por lo tanto, busquemos un proyecto que sea subterráneo, como ya la idea que había unos primeros bocetos hace tiempo, donde se buscaba que fuera subterráneo. ¿Sería viable, ya no solo técnicamente, sino económicamente? No lo sé, porque entiendo que eso elevaría el coste. Pongo el ejemplo de La Coruña. En La Coruña lo han presentado, han conseguido 150 millones del Ministerio a través de fondos europeos y dice que el proyecto va a ser fundamentalmente subterráneo. Si en Coruña se puede hacer, en Vigo evidentemente también, pero es que cuando hablamos de los metros de cualquier ciudad de Europa, del mundo, hablamos de que se hacen túneles y a través de esos túneles está perfectamente comunicada la ciudad y no la rompe. Pero hay otro ejemplo en Vigo. En Vigo la llegada a la nueva terminal, ¿no?, de tren, en principio se había pensado que fuera superficie y se ha hecho subterránea y ha llegado a la estación de Vialia subterránea. ¿Es más costoso que superficialmente? Claramente, pero yo creo que en este momento tenemos que verlo como un proyecto de futuro de Vigo, de su puerto, de la conexión a todo el noroeste peninsular, y que en esa conexión pues, nos podemos quedar fuera de los próximos años, de lo que es el futuro, que realmente va, como digo, por incrementar de forma importante la conexión ferroviaria. Además que no es una inversión para el medio plazo y ya está, sino una conexión ferroviaria sería, digamos, para siempre. Puede costar mucho, pero evidentemente es una infraestructura bueno, de larguísimo tiempo, ¿no?, para su desarrollo. Hablábamos del Ayuntamiento, de esos recelos al respecto de esa conexión ferroviaria. Volvemos a hablar del Ayuntamiento por esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que, resumiendo, al respecto de lo del convenio Abril-Vigo-Mar, pero bueno, a lo que le interesa, digamos, a la gente, venía a decir que el muelle de O Marisquiño hundido en aquel concierto en el año 2018 era responsabilidad del Concello mantenerlo en buen estado, como bueno, pues se demuestra que no fue así. Usted ya ha hecho una valoración, bueno, pues asegurando que efectivamente se les da la razón y que debería haber sido el Ayuntamiento el que bueno, hiciera vigilancia del estado del mismo y antes de que se produjera aquel concierto, pues haber visto cómo estaba, ¿no? Sí. Lo de arriba y lo de abajo. Sí, es que son dos sentencias, porque no se acumularon. Fueron dos sentencias con magistrados que coincidieron en alguna de estas dos sentencias, pero en total fueron 4 magistrados, 3 votaron a favor de esta postura y hubo un voto particular, ¿no? Nosotros lo que dijimos, digamos,
se llevó al juzgado fue que nosotros rescindimos ese convenio, porque en el año 92 se firmó un convenio donde la zona franca, el ayuntamiento y la autoridad portuaria se pusieron una serie de obligaciones para abrir Vigo al mar, ¿no? Cada uno aportaba pues una parte, y lo que le tocó al Concello de Vigo era el mantenimiento de esa zona. Bueno, perfecto. A lo largo de estos años hubo claros incumplimientos y se notificaron al Ayuntamiento de Vigo diciéndole que por favor repararan esto o lo otro que era de mantenimiento y tal. El Ayuntamiento desgraciadamente se negó. Cuando había informes incluso de técnicos municipales, firmados también por el concejales responsables, que decían que sí, que el mantenimiento correspondía al Ayuntamiento de Vigo. Hubo sentencias por daño a ciudadanos que se cayeron en alguna de estas zonas que estaba comprometida, que fueron al juzgado y ganaron los daños que hubo que indemnizar, y el juzgado dijo que era el Ayuntamiento de Vigo quien tenía que pagar esa indemnización. Es decir, hubo muchos pasos previos al Marisquiño, y el Marisquiño pues ocurrió un accidente, evidentemente, yo creo que con dos facetas: una, la falta de mantenimiento, y otra, realizar una actividad que igual no se podía realizar en esa estructura, y que también la vigilancia le correspondía al Ayuntamiento. Entonces el Ayuntamiento ahí tenía que vigilar las instalaciones, pero también la actividad, y la permitió, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que dijimos desde un primer momento, nuestra tesis es: oiga, nosotros al final hemos arreglado cosas que no nos correspondían, porque, como pasa ahora mismo, no puede estar una zona tan visitada por todos los ciudadanos sin estar arreglado. Después del accidente hubo una parálisis por parte del juzgado porque quería hacer los peritajes correspondientes, y a partir de ahí nosotros dijimos: lo vamos a arreglar nosotros, independientemente que creemos que no somos nosotros, que debe ser el Ayuntamiento. Y ahora, ¿puede reclamar ahora la autoridad portuaria ese dinero? Sí, de hecho la sentencia lo que nos dice es que, esta es la parte, digamos, donde se juzga el tema del convenio, si está en vigor o no está en vigor, y ahora que nosotros vayamos a un tema administrativo, poniendo la valoración que nosotros creemos, el Ayuntamiento cree, y con eso pues tener al final, si no hay acuerdo entre las partes, pues tendremos que recurrir al juzgado. Y aparte, ahora hay la vista penal por lo que es el Marisquiño, ¿no? Esto digamos que era a nivel general de lo que es el convenio y lo que es abrir Vigo al mar. Y ahora está pendiente de la vía penal. Hombre, nosotros entendemos que con dos sentencias del Tribunal Superior diciendo que el puerto no era responsable del mantenimiento, entendemos que tampoco somos responsables de ese accidente, ¿no? Y a partir de ahí, lógicamente, todo lo que se derive de todo lo que haya quedado comprometido, pues desde luego el puerto de Vigo no es el que debe pagarlo. Entendemos que es así. Podrá ser el Concello de Vigo, podrá ser la aseguradora, quien corresponda, pero nosotros entendemos que desde luego la autoridad portuaria no. Ahora, lo ha hecho precisamente para que los ciudadanos de Vigo puedan cuanto antes utilizarlo, y además va a ser pues en unas semanas, pues podremos ya estar pues todos paseando por esa zona. Esas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pueden ser susceptibles de presentar un recurso de casación en el Supremo. El alcalde, de hecho, dijo que los servicios jurídicos así lo iban a estudiar. No sé si a usted le consta que el Ayuntamiento ha decidido ya recurrir, o se está un poco a la espera, o ha admitido ya definitivamente esta sentencia. No sé si le consta. No me consta, ¿no? Solo sé las declaraciones del alcalde, que dice que la va a recurrir, está en su derecho. Yo creo que lo lógico sería, ya con dos sentencias del Tribunal Superior, pues llegar a acuerdo cuanto antes, como decía, del tema de lo que es la liquidación de ese convenio, con el tema económico que corresponda, pero bueno, el Ayuntamiento puede decidir, evidentemente, recurrir al Tribunal Superior, al Tribunal Supremo. Bueno, ese muelle de O Marisquiño, ese paseo, en breve dice que ya estará de nuevo disponible. Entiendo que para O Marisquiño 2022, que volverá a ocupar esa zona de Montero Ríos, de As Avenidas, al igual que el Vigo Sifés, que nos decían días atrás que vuelve, forma parte un poco también de la interactividad, ¿no? de sí. Puerto Ciudad, el que estos espacios pues sean para el disfrute ciudadano y para este tipo de eventos que, por desgracia, en los últimos 2 años pues no han tenido lugar, o en el caso de Marisquiño mucho más limitado por culpa de la pandemia. Bendita normalidad, ¿no?, cuando la hay, ¿verdad? Sí, la verdad estamos deseando, ¿no?, que vuelvan ese tipo de actividades, porque dan muchísima vida a todo el área de Vigo, y creemos que se van a poder realizar ya con total normalidad, ¿no?, salvo que haya pues un repunte en algún momento, pero esperemos que no. Y precisamente nosotros estamos muy interesados en mejorar toda esta
las avenidas y todo el entorno, porque también es una entrada de los cruceristas, y los cruceristas tienen ya una repercusión económica importante en la ciudad, pero además son nuestros agentes turísticos, ¿no? Porque son los que pueden hablar bien de la ciudad y hacer que más visitantes acaben viniendo a Vigo. Y en eso estamos trabajando, y debe ser que ni se distinga que es puerto, es ciudad, y como ciudad pues queremos exponer lo mejor de esta tierra y que los visitantes repitan y traigan a otras personas, ¿no? para que esto siga creciendo, y el sector turístico en Galicia, en Vigo, es un elemento también fundamental. Muy brevemente, un tráfico de cruceros que, bueno, está repuntando ya después de estos 2 años, obviamente, de pandemia, en que, lógicamente, durante periodos no hubo ninguno, porque no había ningún cruceros en el mundo, y ahora se está volviendo a retomar. Las expectativas son, entiendo que positivo para lo que resta de año, pero sobre todo ya a partir del próximo, ¿no? Sí, la verdad es que los cruceros fue lo que más sufrió de la pandemia, por las dificultades que hubo, se paralizó toda la actividad, y luego cuando se inició con protocolos muy restrictivos, ¿no? Con aforos limitados, pues salidas a la calle en grupos y no de forma individual. En este momento se está retomando, todavía los aforos no están al 100%, pero teníamos una expectativa muy buena, ¿no? de números mejores de los últimos 10 años. Pero es cierto que la guerra ahora mismo y estas crisis que estamos teniendo con el tema del coste de la energía y demás, también están creando cierta inestabilidad, ¿no? Es un poco lo que hablamos al principio. La situación no nos permite planificar y hacer prospecciones a muy largo plazo, ¿no? Vamos a ir día a día, desde luego tenemos todas las condiciones para que los visitantes podamos tener un número muy importante este año, pero esperemos que estas inestabilidades que ahora mismo pues se acaben cuanto antes y podamos dar seguridad a las navieras, seguridad a los cruceristas. Esta tormenta perfecta de la que hablábamos, de la guerra, del combustible, de los microchips en el caso de Stellantis, etcétera, esperemos que pase pronto, que vuelva a lo que yo decía antes, la bendita normalidad, a veces aburrida, pero oye, qué bien está cuando sabemos lo que va a pasar al día siguiente y no se vive en esta incertidumbre constante del no saber cómo actuar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Jesús Vázquez Almuiña, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, muchísimas gracias por su presencia aquí en Televigo, en esta entrevista. Muchas gracias, y creo que hay que cerrar también con optimismo, en el sentido de que esta tierra, Vigo, toda su área metropolitana, es una tierra de gente luchadora que ha salido de muchas dificultades y también va a salir de esta pandemia, de esta guerra y de estos problemas que hay en el comercio mundial. Salir y salir reforzados, que es de lo que se trata. A ustedes también, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado, ya lo saben, sean felices.